Listo. Buen día, bienvenida maestra Xochiquetzali. Es un placer tenerla con nosotros en esta ocasión. Le agradecemos sinceramente por dedicarnos su tiempo y por compartir su experiencia. Como hemos discutido en nuestras sesiones, la investigación es clave para el desarrollo del conocimiento y el fortalecimiento de la práctica médica. Y nos interesa mucho conocer más sobre su trayectoria en este ámbito, especialmente sobre algún proyecto reciente en el que haya participado. ¿Podría contarnos un poco sobre su experiencia? Sí, claro. Bueno, el día de hoy les voy a presentar el proyecto que yo realicé como parte del programa de maestría en el cual fui estudiante. Este proyecto se terminó hace un año justo y bueno, en ese sentido quiero comenzar diciendo que mi experiencia en cuanto a hacer proyectos de investigación comenzó durante la licenciatura, durante el pregrado. Yo estuve dentro de un proyecto de investigación del programa Afines de la Facultad de Medicina que, bueno, empecé a desarrollar con uno de mis compañeros y de la mano con uno de los tutores que estaban disponibles en ese momento para la licenciatura en fisioterapia. Y bueno, al final este proyecto por cuestiones administrativas no pudo realizarse. Sin embargo, creo que me dejó una muy buena experiencia respecto a la metodología de la investigación y respecto a todos estos aspectos de financiamiento y de planeación que muchas veces como estudiantes no nos damos cuenta o no somos conscientes de que existen, dado que, bueno, cuando nos hablan en nuestras clases de realizar proyectos de investigación, siempre nos hablan de la parte de del llevar a cabo el proyecto, pero nunca de cómo se realiza ese proyecto y qué otras cosas, además de realizar el protocolo como tal, están inmersas en la realización de un proyecto de investigación. Y bueno, en ese sentido, me gustaría platicarles de nuevo de mi proyecto de maestría, que se titula Asociación entre actividad física y el desempeño cognitivo en adultos jóvenes con enfermedad renal crónica en terapia sustitutiva con diálisis. Este fue un estudio transversal. Recordemos que la enfermedad renal es cualquier daño estructural o funcional en los riñones que permanece por más de 3 meses. Para el 2019, la enfermedad renal, específicamente enfermedad renal crónica, se convirtió en una de las 10 principales causas de muerte de acuerdo con la OMS. Y bueno, en México específicamente no tenemos datos epidemiológicos precisos de enfermedad renal crónica. Sin embargo, el más reciente es para el 2016, que la incidencia de la enfermedad renal crónica era de 335 pacientes por millón de habitantes, de los cuales 100.752 estaban recibiendo terapia sustitutiva con diálisis. También recordemos que, bueno, la enfermedad renal tiene 6 categorías de gravedad, siendo el estadio 5 el estadio en el cual ya existe una pérdida permanente de la función renal, y esto hace que requieran algún método de terapia sustitutiva. Puede ser trasplante, puede ser diálisis peritoneal o hemodiálisis. También recordemos que la enfermedad renal crónica se acompaña de complicaciones cardiovasculares, endocrinas, hematológicas, inmunológicas y cognitivas. Dentro de estas últimas, se sabe que el déficit cognitivo va aumentando según la severidad o la gravedad de la enfermedad renal, pudiendo afectar hasta el 80% de los participantes. Específicamente, los dominios de la cognición que mayormente se ven afectados son la memoria, la atención y la función ejecutiva, que digamos que su control se encuentra en la corteza prefrontal, que es el patrón de demencia que presentan estos pacientes. Este déficit cognitivo se da como una consecuencia del aumento del riesgo cardiovascular, y esto se da por una interrupción de los circuitos subcorticales frontales, lo cual nos da una disfunción cognitiva en un patrón subcortical que ya les había mencionado. Se ha visto que este déficit cognitivo se ha asociado con un incremento en
la muerte de estos pacientes, en la adherencia, bueno, en la disminución de la adherencia al tratamiento farmacológico, a las recomendaciones de diálisis e incluso al número de visitas de emergencia al hospital e incluso a los días de hospitalización que permanecen nuestros pacientes. Las estrategias de tratamiento actuales para disminuir este déficit cognitivo tienen que ver con el tratamiento de los factores de riesgo cardiovasculares, como la hipertensión, la anemia y la dislipidemia. Sin embargo, en otras poblaciones se ha descrito que la actividad física y el ejercicio pueden aumentar el riesgo sanguíneo cerebral, el volumen de la corteza prefrontal y del hipocampo y el factor neurotrófico del cerebro, lo cual pudiera ayudar a mejorar la cognición de estos pacientes. Esto solo se logra si alcanzamos los niveles de actividad física necesarios, que de acuerdo con la OMS es alcanzar 150 minutos a la semana de actividad física moderada vigorosa. En cuanto a nuestros antecedentes o qué se ha hecho al respecto, bueno, encontramos que hay algunos estudios que han buscado la asociación entre la actividad física y el desempeño cognitivo. Sin embargo, dentro de las debilidades de estos estudios es que no han utilizado medidas de asociación adecuadas de acuerdo con su diseño de estudio. Por ejemplo, el primero nos reporta un riesgo relativo, que sabemos que el riesgo relativo no es el mejor para un estudio transversal, que fue el que ellos realizaron, y solamente incluyeron pacientes en hemodiálisis mayores de 18 años. También es importante mencionar que dentro de estos estudios su media de edad fue de 50 años, lo cual también pudiera estar influenciando este déficit cognitivo por el envejecimiento fisiológico de nuestros pacientes. El segundo estudio también nos menciona que su objetivo fue buscar esta asociación, sin embargo, dentro de sus resultados no nos muestran ninguna medida de asociación, ni siquiera una diferencia de proporciones. Lo que sí nos menciona justo es en qué porcentaje se han visto afectados y cuáles son los dominios de la cognición mayormente afectados, en este caso la fluencia verbal, la atención y las habilidades visoespaciales. Sabemos que la enfermedad renal crónica pues es un problema de salud pública debido a su frecuencia y al impacto de sus complicaciones en la calidad de vida de los pacientes. En México no existe registro único de enfermedad renal crónica ni de sus complicaciones y se ha visto que el déficit cognitivo, además de ser frecuente, está asociado a peores desenlaces clínicos. Por eso nuestra pregunta de investigación fue ¿cuál es la asociación entre la actividad física y el desempeño cognitivo en adultos jóvenes con enfermedad renal crónica que reciben terapia sustitutiva con diálisis? Nuestra justificación fue justo que el tratamiento de las complicaciones de la enfermedad renal conllevan un gasto de más de $8,500 por paciente al año. El 80% de nuestros pacientes en diálisis pueden presentar algún nivel de déficit cognitivo y bueno, dentro de los factores de riesgo para presentar este déficit pueden estar siendo modificables o modificados, perdón, con niveles adecuados de actividad física. Sin embargo, existen pocos datos del nivel de actividad física y del desempeño cognitivo en la población mexicana con enfermedad renal crónica. ¿Por qué pretendemos o por qué pensamos que la actividad física puede mejorar, puede tener un impacto en el desempeño cognitivo? Bueno, pues porque la actividad física, específicamente a intensidades moderadas a vigorosas, están relacionadas con la disminución de inflamación crónica, el estrés oxidativo, la disfunción endotelial y el mayor volumen de las cortezas prefrontales y del hipocampo. Eso quiere decir que pudiéramos estar impactando en aquellos efectos fisiológicos que tienen las complicaciones cardiovasculares que tienen estos pacientes. Nuestro objetivo general fue analizar esta asociación en adultos jóvenes con enfermedad renal en terapia sustitutiva con diálisis. Dentro de nuestros objetivos específicos se encontraban describir la frecuencia del déficit cognitivo a través del MoCA test,
describir la actividad física que presentan nuestros pacientes a través del cuestionario IPAC en su versión corta y describir la calidad de vida a través de los resultados del Kidney Disease Quality of Life, específicamente en sus subescalas cognitiva y física, debido a que estas son las maneras en las que habitualmente se evalúan cada una de estas variables. Como objetivo secundario, tuvimos analizar la asociación entre estas dos variables, actividad física y desempeño cognitivo, considerando nivel de hemoglobina, edad al diagnóstico y tiempo en diálisis, que son nuestras variables potencialmente confusoras. Nuestra hipótesis fue que el desempeño cognitivo está asociado positivamente con la actividad física en adultos jóvenes con enfermedad renal crónica que reciben terapia sustitutiva con diálisis, específicamente con un coeficiente Phi de 0.21, que este coeficiente Phi fue calculado a partir de las proporciones reportadas en la literatura. Este fue un estudio observacional transversal analítico, fue un estudio que se realizó en distintas unidades de diálisis, específicamente en la unidad de diálisis del Hospital General de México, en Médica Santa Carmen, tanto de San Miguel de Allende como de Querétaro, en la unidad de hemodiálisis del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán y en la unidad de diálisis del Centro de Diagnóstico del Hospital Ángeles en Toluca. Utilizamos un muestreo no probabilístico de casos consecutivos hasta completar nuestra muestra. Dentro de nuestros criterios de inclusión se encontraba que fueran adultos jóvenes de ambos sexos, que estuvieran en un programa de diálisis establecido y que firmaran nuestro consentimiento informado. Además, que no hubieran tenido hospitalizaciones dentro del mes previo a la evaluación. Dentro de nuestros criterios de exclusión, estaban aquellos que estuvieran en diálisis intermitente, es decir, que no estuvieran en un programa de diálisis establecido, aquellos que tuvieran algún problema ya de demencia o que tuvieran algún tipo de discapacidad, ya fuera auditiva, visual o motora, por la dificultad, uno, para contestar, para responder los cuestionarios, para poder aplicarles el cuestionario y para, obviamente, realizar actividad física. Además, excluimos aquellos que tuvieran diagnóstico actual de delirium, pacientes que consumieran depresores del sistema nervioso central. Y dentro de nuestros criterios de eliminación, eliminamos aquellos pacientes que retiraran su consentimiento informado. Si recuerdan, nuestra variable independiente fue el nivel de actividad física y la dependiente fue el desempeño cognitivo. Este estudio se realizó, obtuvimos los datos entre los años de 2022-2023, se terminó hasta 2024 por la publicación del artículo. Y es importante mencionar que todos estos instrumentos fueron aplicados previo a la sesión de diálisis por los cambios que pudiera haber post-diálisis, sobre todo en los resultados del MoCA test, que es el cuestionario para desempeño cognitivo. Necesitábamos, de acuerdo con nuestro cálculo de tamaño de muestra, 22 pacientes por grupo, es decir, nuestro grupo de los suficientemente activos de acuerdo con las recomendaciones de la OMS y los insuficientemente activos. Utilizamos, pruebas de normalidad para evaluar la distribución de nuestros datos, medidas de tendencia central y de dispersión para variables cuantitativas y frecuencias para las variables cualitativas. Para nuestro análisis inferencial utilizamos una diferencia de proporciones a través de una chi cuadrada y calculamos el coeficiente Phi, que se basa justo también en un cálculo de chi cuadrada. Como para nuestro objetivo secundario utilizamos una regresión logística. Este proyecto fue aprobado en los comités del Hospital Infantil de México Federico Gómez y se solicitó autorización a los comités también de las otras instituciones. Como resultado, tuvimos en total 55 participantes, se invitaron a 62, sin embargo, los otros 7 rechazaron la participación debido a que no estaban interesados en ello. En su mayoría fueron mujeres, fueron 29 mujeres, sin embargo, no hubo una diferencia
entre el sexo, por ejemplo, o la mediana de edad entre nuestros dos grupos. La mayoría fueron pacientes que tenían de escolaridad secundaria o preparatoria y si nos damos cuenta en nuestra tabla, no hubo tampoco una diferencia en cuanto a las unidades de diálisis en las que se encontraban. La etiología más frecuente fue desconocida, la nefropatía lúpica y la hipoplasia renal, de acuerdo con sus expedientes. Esta información fue corroborada a través de sus expedientes. La edad al diagnóstico tenían una mediana de edad de 19 años y tampoco hubo una diferencia entre los grupos de actividad física. El tiempo que tenían en diálisis sí se ve una tendencia de los insuficientemente activos a tener mayor tiempo en diálisis. De hecho, si nos damos cuenta, nuestro rango intercuartílico es muy amplio para esta población. Sin embargo, en cuanto a nuestro análisis estadístico, no hubo una diferencia. Para el nivel de hemoglobina, también fue un nivel de hemoglobina bastante similar entre todos, con una una media de 9.9 gramos sobre decilitro. En cuanto a la comparación del desempeño cognitivo de acuerdo con su categoría de actividad física, nos damos cuenta que sí hubo una diferencia en el puntaje total del MoCA test, siendo los pacientes suficientemente activos los que tenían un mayor puntaje dentro del cuestionario. Si hacemos ya la interpretación de la prueba, también hay una diferencia entre aquellos que tienen un déficit cognitivo leve, siendo en mayor proporción los que tenían actividad física insuficiente. Los dominios más afectados en general fueron las habilidades visoespaciales, la atención y el lenguaje, además de, bueno, el recuerdo diferido o la memoria a corto plazo. En el análisis de asociación, esto nos da un coeficiente phi de 0.44 y una p de 0.001, que significa una asociación moderada entre estas dos variables. En cuanto al puntaje de calidad de vida, específicamente en la subescala física y cognitiva, tampoco hubo una diferencia entre los niveles de actividad física. Respecto a nuestro objetivo secundario, pues nos damos cuenta que es la anemia quien presenta una asociación con la actividad física y nuestro desempeño cognitivo. Y bueno, nuestras otras variables que habíamos considerado como tiempo en diálisis y edad al diagnóstico que se ha reportado pueden ser confusoras. En nuestra regresión simple no mostraron alguna asociación, sin embargo, el tiempo en diálisis específicamente por el intervalo del rango intercuartílico que presentaban, sí lo metimos en nuestro análisis de regresión múltiple. Si nos damos cuenta en la segunda tabla, podemos ver la asociación se sigue manteniendo significativa e incluso aumenta el OR entre la actividad física y el desempeño cognitivo, considerando el sexo, la presencia de anemia y el tiempo en diálisis. Sin embargo, es importante mencionar también que el intervalo de confianza en este es muy amplio y que los valores de Akaike también fueron considerablemente altos. Por lo tanto, este resultado lo discutiré más adelante. Bueno, ¿cuáles fueron como las limitaciones que nosotros encontramos o a las que nos enfrentamos dentro de este estudio y que se tienen que considerar en la interpretación de nuestros resultados? Bueno, uno es que es de naturaleza transversal. Eso quiere decir que no podemos establecer la dirección de la asociación, es decir, qué fue primero para poder establecer una relación causal. ¿Ok? Además, es importante mencionar que a pesar de que aplicamos los cuestionarios previo a la sesión de diálisis, los pacientes ya se encontraban en este entorno de diálisis. Entonces, justo este entorno de medición pudieran haber alterado los resultados, específicamente en el dominio del lenguaje en el MoCA test, donde se les pide a los pacientes, por ejemplo, repetir algunas palabras
o mencionar algunas otras palabras en un tiempo determinado, lo cual pudiera estar sesgado por el ruido de una unidad de diálisis que distraía a los pacientes. Además, es importante también mencionar que teníamos pacientes con escolaridad de primaria y secundaria, que eso también pudiera haber estado determinando los resultados en el MOCA test. Sin embargo, también es importante mencionar que el MOCA test tiene tiene una modificación de acuerdo con la escolaridad, es decir, le suma puntos a aquellos que tienen menos de 12 años de escolaridad básica. Por otra parte, nuestro cuestionario para medir actividad física, que es el IPAC, bueno, es autorreportado, entonces eso podría estar sobreestimando los niveles de actividad vigorosa que hacen nuestros pacientes. Por eso es que nosotros nos quedamos solamente con son físicamente activos o insuficientemente activos para no establecer actividad leve, moderada, vigorosa, porque sabemos que eso pudiera estar sesgado. Y bueno, nuestro tamaño de muestra se quedó muy chiquito para nuestro análisis multivariado. Como les mencioné, nuestro intervalo de confianza para el OR en este análisis es demasiado amplio. Entonces, tendríamos que tomar esos resultados con cautela porque quiere decir que muy probablemente nuestro tamaño de muestra era insuficiente para ese análisis de regresión. En cuanto a fortalezas, bueno, para disminuir el sesgo de selección y del entrevistador, solamente personal capacitado aplicó los cuestionarios y de nuevo los datos fueron corroborados a través de los expedientes, sobre todo los datos clínicos que pudieran los pacientes no tener tan claros. Para disminuir la posibilidad de rechazo, fueron sus nefrólogos específicamente quienes hicieron la invitación a participar en el estudio y se preguntó el motivo de no aceptación. Para disminuir el sesgo de memoria, bueno, esto lo controlamos a partir de nuestros criterios de inclusión y dado que fue un estudio transversal, tampoco tuvo alguna segunda medición como para que hubiera este sesgo de memoria tampoco. Además, utilizamos instrumentos validados y específicos para nuestra variable de interés, que era el de déficit cognitivo y la actividad física. Y pudiéramos considerar que nuestra muestra es representativa porque incluimos distintas instituciones, específicamente públicas y privadas, que también eso pudiera hacer que nuestros resultados pudieran ser más generalizados. Sin embargo, es importante también mencionar que fueron muy pocos los pacientes que se encontraban en diálisis peritoneal. Esto hace que nuestros resultados solamente puedan ser generalizables tal vez hacia pacientes con hemodiálisis y tampoco pudimos establecer una diferencia o si existía esta diferencia entre los pacientes que reciben diálisis peritoneal y los que reciben hemodiálisis. Aunque en la literatura está reportado que los pacientes que reciben diálisis peritoneal presentan menor déficit cognitivo que aquellos que reciben hemodiálisis. Como conclusión, bueno, el 97% de los adultos jóvenes con enfermedad renal que reciben diálisis y que no realizan suficiente actividad física presentan un déficit cognitivo. Existe, o bueno, al menos en este estudio pudimos observar una asociación moderada entre estas dos variables. Sin embargo, es importante también mencionar que distintos otros grupos de investigadores han reportado que esta asociación y los efectos que pudiera tener esta actividad física sobre la enfermedad renal solamente se mantienen cuando dichos niveles de actividad son constantes y se adoptan como un estilo de vida. También es importante que recordemos que se requieren muestras más grandes para determinar la influencia de otras variables clínicas relacionadas con la enfermedad renal dentro de esta asociación, como el tiempo en diálisis, el nivel de hemoglobina, que en nuestro caso es un nivel de hemoglobina bastante bajo, y la edad al diagnóstico. Y bueno, esto al final es un primer paso para que en un futuro se puedan establecer estudios sobre estrategias de intervención enfocadas a la educación al paciente sobre la actividad física, más allá
de programas de ejercicio, porque de nuevo estos programas de ejercicio pueden ser efectivos, pero solamente el tiempo que dure la intervención. Sin embargo, si educamos a nuestros pacientes sobre la importancia de realizar actividad física de manera cotidiana, podemos asegurar que los efectos como la estimulación de la angiogénesis, la neurogénesis, la sinaptogénesis, pudieran permanecer durante más tiempo y eso favorecer los desenlaces clínicos como la adherencia al tratamiento, el seguimiento de las recomendaciones de diálisis y bueno, muchos otros que ya les mencioné en el marco teórico. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir este proyecto de investigación con nosotros. Es un tema muy interesante y de suma importancia, ya que como lo mencionó, pues es un problema de salud pública. También agradezco que nos haya contado sobre su experiencia en la investigación desde la carrera a través de Afines. Y creo que muchos estudiantes, así como médicos pasantes, podrían estar interesados en adentrarse en este programa. ¿Podría contarnos un poco más sobre cómo funciona y qué recomendaciones daría para quienes quieren participar? Claro, en el programa Fines, bueno, lo primero creo yo que es, bueno, el programa Fines te pide tener un tutor que te acepte como estudiante para poder pertenecer a él, ¿ok? Pero muchas veces, como en este afán de querer, no sé, tal vez titularnos por investigación, nos metemos al primer proyecto que encontramos. Creo yo que el mejor tip que les puedo dar en ese sentido es que sea un proyecto que realmente nos interesa porque va a involucrar tiempo, tiempo que tenemos que invertir dentro de este proyecto y dado que no es un programa y no son actividades que nos den créditos dentro de nuestro currículo, es importante que nos interese, que sí nos guste el proyecto para que no nos pese. Sobre todo porque en los primeros años en los que nos incursionamos en investigación, puede ser un poquito pesado porque no solamente tenemos la carga académica, sino también la carga de nuestro proyecto. Entonces, si no nos gusta, nos va a ser muchísimo más pesado. Entonces, si ya elegimos el tema que nos gusta, pues entonces lo siguiente es contactar al tutor y bueno, depende mucho del tutor. A mí en específico me hicieron una entrevista para conocer mis intereses, para conocer por qué me interesaba el proyecto, etcétera, y para aceptarme, en este caso, mi tutor. Y una vez que me acepta el tutor, bueno, nos tenemos que comunicar con la doctora Arce, que es la encargada del programa Fines, para que ella nos dé como todos los pasos para darnos de alta. El tutor nos tiene que dar una carta de aceptación, nos tiene que emitir una carta de aceptación. Y una vez emitida esa carta de aceptación, bueno, ya todo se hace dentro del sistema del programa Afines. Y bueno, eso es como todo lo del programa. Se tienen que enviar un informe semestral de nuestros avances que tiene que ir firmado por nuestro tutor. Y ya todo lo que tenga que ver como con la programación de cada cuánto vemos a nuestro tutor, cómo vamos trabajando, eso ya es un trato entre los estudiantes y su tutor. Pero sí es muy importante y creo yo también que otro tip que les puedo dar es preguntar. Pregunten todo aquello que no entiendan, pregunten sobre todo, por ejemplo, análisis estadístico, que a veces nos es complicado porque no estamos tan inmersos en esa área. Creo que sí es importante que no tengamos ese miedo de preguntar o de equivocarnos al momento de preguntar o de demostrar nuestros conocimientos, porque es la única forma en la que podemos aprender. Y bueno, al menos yo he tenido la fortuna de tener muy buenos guías en todo este proceso y en todo este proceso de aprendizaje y en este proceso de la incursión hacia la investigación. Me parece un área bastante bonita y específicamente en fisioterapia, rehabilitación, al menos siento yo que hay muchas áreas que todavía no estamos cubriendo. Entonces, podemos cubrirlas a partir de un trabajo multidisciplinario con, por ejemplo, medicina que pudiera también estar interesada en justo los efectos de lo que nosotros hacemos como fisioterapeutas en sus intervenciones dentro de algunas patologías, en este caso, por ejemplo, en mi caso, con enfermedad renal.
Muchas gracias, maestra. Y algo que mencionó fue que muchas veces nosotros cometemos errores al tratar de, pues, entrar a este apartado de la investigación. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que cometen los investigadores principiantes y cómo pueden evitarlos? Bueno, creo que dentro de los errores más frecuentes, uno es hacer algo que no les guste, solamente por un objetivo más académico más que personal. Como le mencionaba, por ejemplo, con este afán de querer titularnos por investigación, nos metemos a un proyecto que no nos gusta, ¿no? Y ya si medio nos gusta, pues ya después queremos hacer ya un proyecto propio. Entonces, creo que ese es uno de los errores más frecuentes. Y ya hablando de metodología o hablando ya de estadística, es que a veces nos cuesta mucho trabajo establecer las diferencias o más bien los límites de los tipos de estudio, hablando de estadísticamente. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba incluso en la literatura, muchas veces cuando estamos leyendo nos damos cuenta que los autores no están reportando medidas, ya sea de asociación, de riesgo, de comparación, por ejemplo, que no son adecuadas de acuerdo con su tipo de variables o con el tipo de diseño que están utilizando para su estudio, etcétera. Entonces, creo que uno de los errores más frecuentes es ese, no conocer o tal vez no explorar o no analizar a profundidad las diferencias y los límites que tiene cada diseño de estudio para poder generalizar o para buscar la generalización de esos resultados. Sí, Y muchas bueno, gracias, creo que, maestra. ay, perdón. Ay, perdón, continúe. Bueno, ya por último, creo también importante que siempre seamos conscientes de que no vamos a responder a todo el vacío del conocimiento con un solo estudio. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta siempre, porque a veces nos frustramos un montón de no encontrar resultados significativos estadísticamente, y creo que ese es otro error, saber también que no todo es la estadística, sino también tenemos que conjuntar la clínica. Puede que un resultado no sea estadísticamente significativo, pero en la clínica sí lo sea. Entonces, sí es muy importante no tomarlo como dos aspectos aparte, sino en realidad como un conjunto de todo. Muchas gracias, maestra Xochiquetzal. Y ahora cambiando un poquito de tema, ¿cómo ve el futuro de la investigación en fisioterapia en los próximos años y qué tendencias cree que marcarán el rumbo? Yo creo que es muy prometedor. Actualmente me alegra mucho ver que hay muchos fisioterapeutas en México específicamente que se están interesando por incursionar en esta área. Anteriormente nos daba un poquito de miedo porque pues no era nuestro fuerte o tal vez no era un área que se promoviera tanto dentro de la fisioterapia. Sin embargo, actualmente creo que ya todos estamos en el entendido de que sin investigación no vamos a poder avanzar y tiene que ver también con la profesionalización de la fisioterapia en México. Entonces, me parece que actualmente hay un futuro prometedor en esta área y o bueno, yo espero que las tendencias más marcadas sean hacia justo intervenciones enfocadas en enfermedades crónicas no transmisibles y por ejemplo, en salud de la mujer. Hay mucha investigación que falta respecto a la salud de la mujer. La mayoría de las áreas y de los hallazgos clínicos que se han realizado en fisioterapia a través de la investigación, por ejemplo, fisioterapia cardiovascular, respi, ortopédica y de deporte, está muy enfocada, sí, pero al estudio en varones. Entonces, creo yo que una de las tendencias también más fuertes que actualmente se está dando es fisio en enfermedades crónicas no transmisibles, cáncer y salud de la mujer. En este caso, por ejemplo, piso pélvico, creo que es una muy buena tendencia que pudiera crecer incluso dentro de fisioterapia y la investigación.
Y como última pregunta, ¿usted acepta estudiantes de pregrado para participar en proyectos de investigación? Sí, sí, de hecho, hemos tenido la suerte de trabajar con estudiantes de pregrado de la licenciatura de médico cirujano dentro de nuestros proyectos. Varios ya se han graduado incluso con tesis que han trabajado con nosotros. Entonces, sí, sí, estamos en total disposición de trabajar, como le mencionaba, en un equipo multidisciplinario con ellos. Listo, bueno, maestra Suchiquetzali, le estamos muy agradecidos por acompañarnos hoy y por compartir con nosotros tanto su trabajo de investigación como su valiosa experiencia académica. Y le agradecemos mucho por su tiempo y dedicación y esperamos tener la oportunidad de seguir aprendiendo de usted. Y le deseamos lo mejor y le agradecemos nuevamente. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Estoy atenta a cualquier otra disposición. Sí, muchas gracias.